Empezamos nuestro programa de hoy de Las provincias también existen con una satisfacción. Y bueno, alguna satisfacción tenemos que tener en estos momentos en que nos abruman los problemas económicos y sociales. La selección argentina venció 1-0 en su enfrentamiento con Ecuador. El gol lo hizo Lionel Messi de penal. Hubiéramos preferido que no sea de penal, pero hay que tener en cuenta que los seleccionados son jugadores que están en distintos clubes, se destacan y de golpe están llamados a jugar juntos, lo cual muchas veces provoca desentendimientos, pero finalmente triunfó Argentina y eso es bueno para nosotros. Bien, hay elecciones este año en Estados Unidos. El 3 de noviembre hay elecciones y se presenta para su reelección el actual presidente Donald Trump, que resultó o se hizo la denuncia de que estaba afectado de coronavirus. La cuestión que fue una cosa muy rápida, la manifestación coronavirus, y a los 5 días ya estaba negativo, lo cual a muchos les hace pensar si esta declaración de coronavirus del presidente Trump no es una trampa, es decir, una cuestión que para sensibilizar al electorado, que el electorado muchas veces se sensibiliza, como se sensibilizó con Cristina Kirchner cuando después del fallecimiento de su esposo Néstor Kirchner. También se niega Donald Trump a un enfrentamiento, una discusión con el candidato del otro partido, José Biden, con un argumento que comparto. El titular del diario La Nación de ayer nos dice: el Donald Trump explicó por qué rechaza un debate virtual. ¿Qué pasó? A raíz de que se dice que el presidente está con coronavirus, o estuvo o no, pero públicamente se dice que estuvo, se quiere evitar la concentración de los candidatos de uno y otro partido, del republicano y el demócrata de Estados Unidos, se quiere evitar la concentración en un estudio de varias personas. Entonces hay una comisión de debate electoral en Estados Unidos que rige este sistema de enfrentamientos en un debate público del presidente, de los candidatos a presidente, y hace un par de días se enfrentaron también los candidatos a vicepresidente, cosa que realmente llama la atención y es bueno, porque hay que saber quién es el vicepresidente en una fórmula. ¿Quién es el vicepresidente? Porque en cualquier momento, por una razón física o política, puede quedar a cargo de la primera magistratura. En Estados Unidos, en la Argentina, en todos lados, para eso hay un vicepresidente que viene a ser como una rueda de auxilio. Bien, dice Trump, te corta cuando quiere. Es decir, que esto también rige para nosotros, este concepto, en mi criterio. Hemos visto casos en el Senado principalmente, que al hacer las sesiones virtuales y manejar, digamos, desde la presidencia que lo ejerce Cristina Kirchner, la presidencia del Senado, se puede cortar. Hay un tablero donde están cada uno de los senadores detrás de una pantalla, y puede que cuando está hablando mucho no se le dice apure o termine, si directamente apretan un botón, el famoso botón rojo, y entonces le cortan la palabra. Trump dice que no es el sistema adecuado para un debate y entonces se niega. No voy a ir a un debate virtual, no voy a perder mi tiempo en un debate virtual. Es ridículo. Están intentando proteger al candidato, adversario,
sostiene Trump. Apliquemos este criterio a nuestro Parlamento. No tiene que haber debates virtuales. Porque vamos a un tema. Los diputados y senadores cobran un plus de sus saberes por tener que dejar su lugar de origen y trasladarse a Buenos Aires. ¿No será más conveniente que los legisladores nacionales tengan el desarraigo, se llama, ese plus? Aparte están los gastos de aviones que cada legislador de regresar a su provincia, ir y volver, etcétera. ¿No será conveniente para que no haya la justificación de que hacemos un debate virtual porque no pueden venir o porque están muy lejos o porque es el gasto, y tratar de que los legisladores nacionales estén donde está el Congreso y excepcionalmente vayan a sus provincias a aclarar algún tema? Porque no es cuestión de decir de que tienen que estar en contacto. Eso pudo haber sido en años A, pero hoy ese mismo sistema virtual se puede aplicar al legislador residente que cobra un desarraigo por estar en Buenos Aires, pero no está en Buenos Aires. Entonces, puede servir para conectarse con las autoridades o con los, las organizaciones sociales y empresarias de su provincia y tomar ejemplos de qué es lo que se debe hacer. Yo quiero destacar una vez más el tema del segundo puente Corrientes Chaco. Tenemos en carpeta un trabajo muy bien realizado por la profesora Nancy Sarasúa, que comenzó hace unos años, lo terminó y se paralizó en un determinado momento porque analizaba todo lo que iba ocurriendo en el segundo puente. El segundo puente, de acuerdo a lo que vamos a escuchar ahora, queda otra vez en las manifestaciones, está en una, sección del presupuesto que habla de avales, es decir, anda a conseguir la plata que yo te avalo. Entonces, no hay son todas explicaciones tras explicaciones. Vamos a escuchar a la diputada nacional Ingrid Jeter en el tratamiento en comisión de Obras Públicas, con la presencia del ministro de Obras Públicas, que es el que le contesta. Yo pido especial detenimiento, es más largo, pero detenimiento en la parte puentes. La diputada también se ocupó de elogiar la labor de los bomberos en la provincia a raíz de los incendios que hemos tenido. Escuchemos entonces lo que pregunta la diputada y lo que le contesta el ministro de Obras Públicas de la Nación. Quisiera saber si está, yo no lo encontré, pero también sugiero que se incorpore al presupuesto el puente Goya Reconquista. El puente Corrientes Resistencia está dentro de la planilla de avales como un aval a la provincia del Chaco. En buena hora, eso le habíamos propuesto el viernes pasado, que sea un aval compartido con la provincia de Corrientes. Bueno, muchas gracias. En relación al puente de Goya Reconquista, de Corrientes Resistencia, por supuesto que son obras que las tenemos priorizadas, que las venimos conversando con las provincias y que pretendemos que lo antes posible y en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias, pero también en la medida que podamos avanzar ya con los acuerdos con ambas provincias. Hemos tenido distintas reuniones de trabajo técnicas y pretendemos que sean parte de la agenda lo antes posible. En relación al rol de corredores viales, es bien reconocer que esa empresa fue creada en
el gobierno anterior. También es importante distinguir que el gobierno anterior tomó esas rutas que bien mencionaba la diputada, pertenecían o las administraba una empresa, las tomó corredores, pero después para volverlas a licitar. Nosotros hemos modificado de alguna manera, diputada, el sentido y el espíritu con el que entendemos se tienen que administrar estos corredores, y en general el traspaso de estas rutas que están concesionadas a manos de la Dirección Nacional de Vialidad es para que queden en cabeza del Estado y que puedan ser administradas por la Dirección Nacional de Vialidad. Lo mismo nos ha pasado con los contratos de PPP que se han discontinuado. Con los puentes que usted mencionaba vamos a trabajar. Parte de esa competencia no es nuestra, no es del Ministerio estrictamente de Obra Pública, pero me comprometo a trabajarlo en el marco de la tarea que venimos llevando adelante también con el Ministerio de Transporte. La obra de saneamiento que estoy mencionando tiene una inversión de 2.898 millones, y nosotros estamos en condiciones de poder iniciar esa obra bastante rápido, y va a permitir beneficiar, la diputada lo debe saber mejor que yo, a unos 300.000 habitantes de la ciudad. Así que entendemos, y el gobernador nos ha planteado que esa sin duda es una de las prioridades. Este tema del segundo puente, de no incluirlo en el presupuesto como un gasto, sino como un aval, que, repito, yo no creo que el país esté en condiciones en este momento de emitir un aval que sea aceptado por capitales extranjeros o nacionales interesados en la inversión en el puente. Me hace acordar, también tenemos nosotros nuestros caballos muertos, el proyecto urbano costero de la ciudad de Corrientes. ¿Qué pasó con este proyecto urbano de la ciudad de Corrientes? Que se decía que iba a transformar toda la parte de la costanera, el puerto y demás. Había algunas resistencias de organizaciones ambientales, pero nunca más se habló. Es decir, se le declara monumento histórico al proyecto y se lo deja en el aire, o se está, digamos, tocando el tema. O hay que hacer lo que hicieron los mapuches en el sur, que avanzaron sobre territorios del ejército, de 300 hectáreas, y que están ahí, y hay un conflicto entre el ejército y los mapuches. Es decir, que acá para las instalaciones del Regimiento 9 también están inactivas. Entonces, para ponerlas activas, en vez de hacerlo ordenadamente, ya sea para el ejército o para la población, o hay que esperar que también, digamos, los ocupas puedan llegar a él. Insisto en que sería bueno que la municipalidad o digamos, el Poder Ejecutivo dé una explicación de qué pasó con el proyecto urbano costero de la ciudad de Corrientes, que seguramente le costó dinero a la provincia, de los que hicieron el trabajo y merecen cobrar, de toda la planificación, que la tenemos casi completa, todas las zonas, de cómo iba a quedar una parte y otra, y verán ustedes que era una cosa muy importante. Ahora también quiero resaltar que el 19 de este mes se cumplen 62 años de la publicación, de la iniciación de Astilleros Corrientes. Tenemos una imagen del momento en que mi padre, don Samuel Gudniski, declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes, pone la primera piedra, la piedra fundamental, y soy yo el que lo está ayudando con muchos años menos. Bien, esperemos que
en todo esta idea que tiene el gobierno provincial de movilizar la acción industrial, la economía, también se piense en los astilleros. Aclaro que yo no tengo ninguna vinculación patrimonial con Astilleros Corrientes, a pesar de ser uno de los fundadores desde hace mucho tiempo, por razones que siempre se presentan en las empresas. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Dentro de 12 meses, en 2021, septiembre, octubre, tenemos elecciones en Corrientes. Hay 2 elecciones. La elección nacional para elegir senadores nacionales y los 3 senadores nacionales y también diputados provinciales. La renovación en el Congreso Nacional se hace de la siguiente manera. De los 24 estados que eligen senadores nacionales, se renuevan por tercios cada 6 años, se renuevan por tercios. Y en la Cámara de Diputados se renuevan el 50% del total. Es decir, que senadores nacionales no se elige en todo el país, sino únicamente en determinados distritos, entre los cuales está Corrientes. Entonces, tiene una elección nacional muy importante, sobre todo en el tema de diputados. En el Senado no creo que haya un cambio que pueda, algunos temen de que pueda tener los 2/3 del Senado la presidenta, que en este momento va a la vicepresidenta, que en estos momentos no los tiene, no tiene los 2/3, lo cual la limita en muchos actos, sobre todo en designación de jueces. Entonces, creo que ahí, de acuerdo a los resultados de elecciones anteriores, y como van 2 por la mayoría y 1 por la minoría, no creo que haya un cambio. Habrá 1 o 2 senadores que para un cambio posible, para un lado o para el otro, es decir, que engrosen, digamos, los diputados de la oposición o que engrosen los diputados que responden al gobierno, los senadores, perdón. Mientras que en la Cámara de Diputados sí puede haber variantes. Por eso los partidos políticos deben centrar su esfuerzo en la elección de diputados nacionales para evitar que, digamos, tenga quórum propio, ya no hablamos de 2/3, tenga mayoría propia el kirchnerismo, el PJ, como hablemos del gobierno de Alberto Fernández, pero lamentablemente tenemos que hablar más veces del kirchnerismo. Entonces hay que tratar de que aumente la cantidad de diputados opositores en el Congreso. Y contra esto atenta la posición que está tomando el economista y ex candidato a presidente Ricardo López Murphy, que acompañado por creó un partido de encuentro republicano y también hizo una alianza aparente con Esper y con Gómez Centurión. Yo estoy contrario a que se divida el tema de la oposición, y así está anunciado en los diarios, división en la oposición, porque todos quieren ser primer diputado. Por ejemplo, López Murphy no aceptaría ser segundo diputado de ningún candidato de Cambiemos. Y seguramente Cambiemos no va a ceder la primera diputación a López Murphy, porque es la cabeza de las listas, es lo que influye en el voto en este sistema de listas sábanas. Y también Esper, que fracasó como candidato a presidente, y Gómez Centurión también, que sacaron el 1%,
piensan que con su propio partido, aprovechando la disconformidad que hay en sectores medios con Macri y con Fernández y Cristina, que los va a engrosar a ellos y los va a permitir, si son cabeza de lista, puede ser que piensan que pueden poner un diputado, ellos. Es decir, que llamamos a la dirigencia política a evitar los egoísmos, porque todos quieren ser diputados, todos quieren ser senadores y todos quieren ser presidentes. Entonces, yendo al caso de senadores, otra vez, López Murphy dice que va a apoyar a los candidatos a senadores de Cambiemos en las provincias que eligen senadores, es decir, acá en Corrientes. Ahora, ¿qué caudal electoral tiene López Murphy en Corrientes como para decir, voy a apoyar? Es como que acá llegamos, voy a apoyar la elección de Estados Unidos de Donald Trump o de Biden. Yo creo de que se está equivocando la gente, López Murphy y quienes lo rodean, creyendo que acá va a haber una explosión a favor de López Murphy y que eso va a permitir tener más diputados. En una conversación por Zoom que tuve con, digamos, López Murphy, le di mi criterio de que la acción que estaba desplegando iba a dividir la oposición. Él sostiene que no, que lo que va a permitir es tener más diputados. Yo creo que va a ocurrir lo siguiente: ganamos pero perdimos. Vamos a ganar, porque yo estoy en la oposición, vamos a ganar en cantidad de votos, sumando López Murphy, Gómez Centurión, Esper y Cambiemos, vamos a tener un número de votos mayor que el Frente para el Cambio, como el Frente para el Frente Peronista. Ya no sé más si llamar Frente Peronista, porque hay muchos que están señalando que este gobierno ya se alejó de las teorías de Perón. Entonces, pero vamos a perder bancas. Ganamos en número, pero perdemos en banca, porque por el sistema DON se va dividiendo: el primero, el segundo, el candidato, el segundo es el 50%, el tercero ya es el 33%, y van a quedar colas de diputados, de votos, que no consagran ningún diputado en las listas separadas. Pero si todos estuvieran juntas, seguramente se podrían ganar 1, 2 o 3 diputados más. Pero lamentablemente en la política también hay envidias, y en la política también hay rencores que muchas veces paralizan las acciones. Bien, esperemos que también se elige gobernador y vicegobernador. La mitad de los legisladores provinciales, de los concejales, se eligen intendentes, es decir, es una elección muy amplia la que vamos a tener como provinciales. Seguramente va a ocurrir como en las elecciones pasadas, que los frentes actúan como ley de lemas y que juntan aquellos partiditos. Yo alguna vez milité también en un partidito en cuanto a cantidad de votos, pero ideológicamente era un partidazo. Entonces, esos 1.500, 2.000, 3.000 votos van ayudando a sumar. Fíjense que en la última elección que consagró el actual gobierno provincial, el Partido Radical solo estaba 1.000 votos arriba del Partido Justicialista. Los otros votos se los dio los otros partidos aliados. Hay un movimiento, se nota ya un movimiento sobre la candidato a vicegobernador de ECO Cambiemos. El movimiento de que
el presidente de la Cámara de Diputados actual, Casani, Perucho Casani, era un candidato posible para la vicegobernación. A algunos no les gustaba esa situación, entonces empezó el proyecto de que hacer una fórmula mixta, que era obligatorio, por eso se modificaba, se sancionaba la ley de género, que iniciada en el Senado, establecía la igualdad de género en los 3 poderes y le daba la vicegobernación o la gobernación a una mujer. Eso era, digamos, el criterio de muchos, como diciéndole a Perucho Casani, espera la próxima, tiene que ir una mujer. Y con la reforma, digamos, o establecer que tiene que ser mixta la gobernación y vicegobernación, se está también hablando de Ani Pereira. Y fíjense lo que ocurre. Ani Pereira es del Partido Liberal. Perucho Casani es de Encuentro Liberal. Es decir, que hay un pensamiento liberal similar. No será igualitario, por eso están separados. Ahora, en cantidad de votos, en la elección pasada tuvo más votos Eli, el partido de Casani, y un poco menos, 2 o 3 mil votos menos, el partido de Ani Pereira, el partido que oficialmente tiene el título de Partido Liberal. Bien, la ley de cupos a la cual nosotros nos oponíamos sigue en carpeta en la Cámara de Diputados y no avanza. Una idea: todas las elecciones nacionales, ya sea para legisladores, como va a ocurrir ahora, o para presidente, dependen de los 17 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires. No son los mismos intereses los del conurbano bonaerense que los de la gente de Bahía Blanca, la gente de Escobar o la del oeste de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo soy partidario, sin una especulación política, sino una eficiente, especulación eficiente, de eficiencia, que la provincia de Buenos Aires se divida el conurbano y 1 o 2 partes más que contemple, digamos, los intereses del lugar, porque no son los mismos intereses ni de los empresarios ni de los obreros, los de Bahía Blanca y los del conurbano bonaerense, son distintos. Entonces lo lógico sería que alguien le ponga el cascabel al gato y que se resuelva se analice por lo menos una, división de la provincia de Buenos Aires. Tema que ocupó algún tiempo los diarios durante el gobierno de la Rúa, que había un gobernador radical y con él se conversaba de este tema, pero quedó directamente en agua de borrajas. Bien, seguimos con nuestro programa y estamos con el doctor Armando Aquino Britos, profesor de Derecho Constitucional de la UNE. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Estamos con el doctor Armando Aquino Britos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Facultad de Derecho. Una persona dedicada a analizar también los problemas políticos jurídicos. Parecería mentira de que en un país que tiene los problemas económicos y sociales como el que tiene nuestro país, de millones, un 40% de la pobreza y demás, no nos estemos, o el gobierno no se esté dedicando a esos temas y sí a reformas jurídicas y entra en el problema jurídico. Por eso queremos pedirle al doctor Armando Aquino Britos que nos explique un poco qué sentido tiene toda esta reforma judicial, que la vicepresidenta dice
que no es la reforma judicial, entonces no sabemos qué es, y él está en condiciones de ayudarnos. Bienvenido, Armando. Esperamos tu opinión sobre este tema de la reforma judicial en la Nación. Gracias, Toto. La verdad que es un gusto compartir y verte bien, y compartir con vos, por supuesto. Y la verdad que yo coincido con la vicepresidenta. Reforma judicial no es. Se parece mucho a un mamarracho donde se distribuyen cargos a tontas y a locas sin abordar el problema específico que la justicia tiene. En primer lugar, tengo que partir que la justicia es demasiado importante para quedar circunscripta únicamente en manos de abogados. Por lo pronto, el problema de la justicia es un problema de toda la sociedad argentina. Y en consecuencia, la solución para este problema claramente tiene que ser institucionalizar el juicio por jurados. Si vos tenés como problema 9 jueces federales en la capital federal que le acarrean problemas a los funcionarios políticos del poder de turno y dicen, bueno, acá está el mal. Pues bien, la solución no es crear una cámara de apelaciones, otro tribunal oral, otros tribunales de casación que dice tribunal de casación, pero articulado en cuantas salas hay, y la sensación con la reforma, entre comillas, judicial, es que va a haber más jueces, funcionarios judiciales y fiscales que imputados. Una locura. Entonces yo lo que le digo, mire, usted tiene juez de instrucción. Pues bien, el juez de instrucción termina su tarea, obviamente con el sistema acusatorio, acusando al fiscal y haciendo tribunal de garantías. Juicio por jurado resuelve el jurado. Si hay problemas entre las instrucciones que el juez de garantía le dio al jurado para que resuelva estas cuestiones, o el jurado omitió cuestiones del plexo probatorio en perjuicio claramente del imputado, este puede apelar, tiene tribunales de apelación. Y por supuesto que está también como garantía de otro recurso, ya sería el tercero, la Cámara de Casación. Con esto se termina el problema y cumplimos con un mandato constitucional, porque el juicio por jurado está establecido en la Constitución de 1853-60, artículo 24. ¿Qué se entiende por juicio por jurado? Con gente, como vemos en las películas, como digamos. Vemos en la película norteamericana. Toto, ¿alguna vez tenemos que copiar a lo que le fue bien? ¿O vamos a seguir copiando las tonterías del mundo a los que le va mal? Por supuesto. Entonces, juicio por jurado, repito, el jurado popular únicamente tiene que resolver si es culpable o inocente. Y el juez le da las instrucciones para que actúe. Ahora bien, ¿puede ser apelado? Sí. ¿Puede ser revisado incluso en tercera instancia? ¿Tiene la Cámara de Casación? Sí. Ahora, ¿para qué generar tantos cargos inútiles en un con esquema paquidérmico, burocrático, lleno de trabas? El diseño constitucional del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento realmente fue una muy buena intención, establecida con la mejor finalidad, pero se transformaron en organismos también paquidérmicos, burocráticos, que retardan la actividad jurisdiccional. Vos tenés un problema, tenés que entrar por la puerta de tribunales con el problema y salir por la otra con la solución. Los recursos tienen que ser recursos sencillos y rápidos para garantizar que la tutela judicial efectiva, que vos entres con un problema, soluciones, garantices las defensas y las garantías constitucionales a todo el mundo, se resuelve la cuestión, se apela, cosa juzgada, se cumple. Acá se demoran 20 o 30 años. Si tenemos el caso de un liberado que estuvo 15 años preso y resulta que cuando llega el expediente a la corte declaran que es inocente, pero se tragó 15 años de prisión por las sucesivas apelaciones y demás. Ahora, ¿es posible que demoren tanto los juicios? Sí, porque, a ver, los abogados nos caracterizamos por defender
los intereses de la parte. Ese es el rol del abogado particular. Ahora, los agentes estatales tienen la obligación meridiana de hacer realidad el mandato constitucional. Entonces, el problema no está en el ciudadano común, está en los poderes constituidos que no satisfacen, no cumplen el mandato constitucional. Y acá tenemos que hacernos cargo, Toto. 1853, año 2020. Es decir, en algo le hemos fallado al pueblo argentino, que no le damos la responsabilidad de que el pueblo pueda hacer justicia, pero no por mano propia, siguiendo los mandatos o los cánones constitucionales. Entonces, la verdad es que a mí me sorprende una reforma hecha de esta manera, soslayando el mandato constitucional, con una salida que una criatura lo puede ver. Decime, entonces, si no es una reforma judicial, porque todas las leyes que se dictan tienen un objetivo. Entonces, si el objetivo no es una reforma judicial, ¿qué es lo que se busca? Y Toto, para decirlo mal y pronto, el argumento es que 9 jueces en la capital federal, 9 jueces federales, no funcionan correctamente, ponen trabas, son coimeros. Eso es lo que dicen en off the record. Ahora bien, el problema es aumentar o triplicar ese número de jueces con el mismo sistema, con el mismo mecanismo y con los mismos procedimientos. Y con las mismas consecuencias en cuanto a corrupción y demás. Eso lo digo, como dice Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. Bueno, sí. Eso es la resultante, con las mismas consecuencias. Entonces nos toman por tontos. La verdad es que yo pongo el grito en el cielo en estas cuestiones, porque incluso la misma oposición debería estar marcando el rumbo en el juicio por jurado, en la aplicación del nuevo Código de Procedimiento de naturaleza acusatoria. Estas cuestiones llevan a un paroxismo de que las mejores intenciones mueren en el cementerio empedrado de ellas y caen en el altar del oportunismo o de los intereses inconfesables, porque no quieren decir que buscan la impunidad, que de hecho con la prolongación de los procesos lo consiguen. Vaya si no es prueba lo de Menem. Prolongación del proceso, fuero, cuando se termine su vida útil, que obviamente ya no hay justicia. Ya no habrá justicia. Sí. Ahora, indudablemente que porque el tema de la ratificación de los 3 jueces que están investigando llama la atención, porque hay 10 jueces que están en la misma situación y se eligió únicamente a esos 3 jueces que son los que están investigando los temas de corrupción del gobierno kirchnerista. Y la cuestión es la siguiente, a ver, hubo una resolución como mecanismo para esta situación que se dio en todos los partidos, en todos los periodos, porque los pedidos de traslados de los jueces de la misma jurisdicción, de la misma instancia, obviamente fue moneda corriente en todos los gobiernos, estos traslados. ¿Qué es lo que hizo el Consejo de la Magistratura año 2000? Reglamentó. ¿Para qué? Para evitar el abuso y para justamente que se siguiera un canon constitucional en este sentido. Porque obviamente la designación de un juez es un acto jurídico complejo, sí, o institucional complejo, mejor dicho. Propuesta en definitiva del Ejecutivo, acuerdo del Senado y el decreto para la toma de posesión del cargo. Ahora bien, está este instituto, Consejo de la Magistratura, que pone en esta cuestión. Lo reglamentó. Después de esa reglamentación, todos los jueces siguieron este mecanismo, que fueron trasladados. Lo hizo Cristina Kirchner y lo hizo Macri. El Consejo de la Magistratura en el año 2018 saca una resolución diciendo que esto que había hecho Macri con esta resolución anterior estaba mal. Es decir, aplica de manera retroactiva la reglamentación
que le quieren aplicar a estos jueces. Ahora, constitucionalmente no puede aplicar retroactivamente. Y es lo que dice el dictamen del procurador Casal. Viola el principio de legalidad y se aplica de manera retroactiva una resolución. Ahora, hay un plazo en el cual la Corte debería, o es una cuestión que tiene el trámite lento. No. La Corte, justamente por la característica del persaltum, acortó todos los plazos y yo estimo que después del dictamen del procurador Casal, la semana que viene tenemos sentencia. Bien. También dentro de este tema que se le da una prioridad total al tema jurídico, porque las discusiones no las estamos viendo, nadie nos dice qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el trabajo. Estamos todos, mejor dicho, los que tienen que estar detrás del problema judicial, Ahora, acá en Corrientes se sancionó un nuevo código procesal penal que viene estaba vigente desde la época del gobierno de Adolfo Navaja Artaza. Ahora, lo que me llama la atención, y no sé si llega a ser constitucional, el tema de que se autoriza por la ley que el Tribunal de Justicia lo vaya aplicando de acuerdo a las distintas circunscripciones. Por ejemplo, empezó en Paso de los Libres. Ahora creo que le va a tocar a Mendoza, a Mercedes y Curuzú, después irá a Esquina, y en Corrientes recién se aplicaría en el año 2022. ¿Vos crees que es lógico que tengamos dos códigos procesales, uno para una ciudad y para la ciudad vecina otro código que a lo mejor beneficia al delincuente, al presunto delincuente, o que lo perjudica en alguna medida? ¿Cómo ves esto? No, esta suerte de, pongámosle, esquizofrenia legislativa, digamos, en un mismo ámbito, está provocado porque no se han producido inversiones en el Poder Judicial por parte del Estado, digamos. Entonces, claramente, la necesidad tiene esta cara de hereje donde este código, que a mí me parece que es un avance superlativo respecto de lo que teníamos con anterioridad. Dicho esto, en la época de Navaja Artaza, ese código era un avance respecto de otros que tenían las otras provincias, pero demoramos demasiado en actualizar. Bueno, lo tenemos. Este código se puede aplicar en Paso de los Libres porque la necesidad de la inversión es menos que en toda la provincia y consecuentemente, como no hay dinero para la inversión en el Poder Judicial, que es imprescindible que lo haya, bueno, hace que se tenga que aplicar parcialmente el código en un lugar sí y en otros no. Lo mismo ocurre con el Código Procesal Nacional o Federal. Se aplica en la zona del norte, pero no se aplica en el resto del país. Ahora, yo digo que si no teníamos, si no había infraestructura o no había fondos porque a lo mejor va a haber que designar más jueces o más fiscales, entonces demorar la ley, si no, pero va a aplicar en toda la provincia. Ahora, cuando a mí me dicen que es un problema, me lo han dicho acá en el programa, que el problema de infraestructura. Sí. Recién venía para el estudio por la calle Mendoza, una casa que estaba habitada en su momento y que estaba desocupada. Hoy ya veo un cartel: Gobierno de la provincia, en la oficina de no sé qué. La ciudad está llena de oficinitas de distintas cosas. Ahora, se está haciendo un edificio del Banco de Corrientes y reparticiones. Va a ir el registro de la propiedad y demás. Perfecto, muy bien. Ahora, esos lugares van a quedar vacíos. Debió haberse previsto una situación, pero darle lugar al delincuente o presunto de que elija en qué jurisdicción va a estar mejor,
Miren, yo lo que veo es que en realidad se tiene que entender de que el problema de la justicia es un problema que requiere la articulación de políticas de Estado. Vos me decís, falta infraestructura, sí, faltan recursos, sí. Pues bien, para eso está la tijera, que recorte el gasto social, público, improductivo y que lo vuelca a la justicia. Es muy sencilla las ecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar como sociedad, de naturaleza prioritaria porque hace la convivencia social? Orden, paz social, seguridad, justicia, educación, salud, y el resto es menor cuantía. Así es, sí, se tiene al Poder Judicial o a la justicia. Por hablar del Poder Judicial tenemos que hablar de un sistema de justicia, que es lo que se persigue. Ahora, dejar la justicia siempre ha sido relegada a último caso, claro. Es un poco especulación. Yo creo también que hay especulaciones políticas para no solucionar algunos problemas pensando en qué puede llegar a pasar, como ahora que le pidieron el juicio político al presidente de la Corte. Una barbaridad. La verdad que rayano en una canallada. Porque una persona como Leopoldo Moró, que no terminó el primer año de abogacía, cuestione a una persona que tiene los pergaminos y los galardones de Carlos Rosenkrantz, es por lo pronto una barbaridad. Cuestionar el fallo Muiña, donde se le concede a un represor el beneficio de la excarcelación, es desconocer como mínimo las garantías constitucionales. Que magistrados creo que no sé si Alagia u otro, decían se conmutó. No, el juez cuando interpreta la ley no conmuta, aplica. Conmuta el presidente de la República, indulta al presidente de la República, y querían aplicar una ley que está prevista para los crímenes de lesa humanidad en el sentido de restringir las potestades constitucionales de la amnistía, el indulto o la conmutación de pena a una cuestión de interpretación y que hace la garantía constitucional de los plazos de prisión preventiva, con el agravante de un fallo anterior cuyo fundamento, caso Rey, lo hizo Zaffaroni. Entonces, la verdad es que un conjunto de oportunistas y de personas que no tienen el más mínimo criterio jurídico esté alentando sobre estas cuestiones, la verdad que llega a una situación de paroxismo. ¿En manos de quiénes estamos? ¿En manos de quiénes caemos? Y la degradación de la persona, porque me atrevo a decir esto porque yo milité para que él sea presidente de la República sacando el 1% cuando pertenecía a la Unión Cívica Radical. Sí. De transformarse en lo que se transformó, merece el más enérgico repudio. Porque llegar a esta situación, decir, por lo menos tengo que tener autoridad moral para criticar. También Moró pegó unos saltos de ser candidato a vicepresidente por la Unión Cívica Radical y ahora está en esta posición. El presidente de la Corte, para los que no saben, fue uno de los discípulos de Carlos Santiago Nino. Fue militante en la época de plomo, cuando se trataba de recuperar la democracia, y militaba en la Juventud Radical al lado de Raúl Alfonsín. Obviamente que después tuvo su trayectoria académica y científica, fue el rector de la Universidad San Andrés, escribió artículos en cuanto a revistas jurídicas del orden internacional, podés conocer, premio Conex de platino a la investigación científica. La verdad, Toto, caer en manos de esta gente hace que uno, y esta es la reflexión, vea que esta carnicería, este canibalismo político, hace que las personas de bien no quieran ocupar los cargos públicos. Y la verdad es que tenemos que alentar a que la sociedad participe. Porque si la sociedad no participa, los Rosenkrantz se van a su casa y los Moró van a la Corte Suprema. Esto me lleva a otro punto. La reforma electoral, digamos, en la nación o en la provincia, vamos a ver,
Acá en la provincia hay 35 o 38 partidos políticos que sacan en las elecciones 1.500 votos, 2.000 votos, y que son pagados como por su inscripción en una alianza, con un puesto como ese que estoy citando, en la calle Mendoza, que no sé cuál es su función que tiene. Ahora, ¿vos crees en una reforma del sistema electoral que permita, porque no creo que haya 36 posiciones ideológicas? Yo creo que lo que tiene que haber es una reforma a nuestro régimen electoral, que es distinto al sistema. El régimen electoral es el conjunto de principios, valores, mandatos de orden constitucional y normativo que regulan esta materia. En tal sentido, los derechos políticos que están involucrados en esto tienen que tener la misma jerarquía que le consagra el orden federal, el bloque de constitucionalidad federal, y así como están receptados por el sistema interamericano. Ahora, no lo tenemos, porque mientras significa un avance el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que significan igualdad, que pueda llegar personas que las oligarquías partidarias le pueden cercenar el camino, de que estas oligarquías partidarias puedan consagrar partidos políticos y sobre pretexto de ello articular alianzas que no pasan por el tamiz de las elecciones y que en definitiva se distribuyen los cargos sin cumplir con el mandato del artículo 37 de la Constitución, esto es el voto obligatorio, y por supuesto el artículo siguiente, el 38, los partidos políticos van a recibir el sustento económico siempre y cuando cumplan con los recaudos constitucionales y legales. Pues acá no se hace, pues acá no existe, porque no tenemos un sistema de pasos, porque ni siquiera se aplica en serio la ley de cupo ni la ley de paridad electoral, que es una ley donde claramente mitad y mitad varón y mitad mujeres. No se cumple eso. No hay primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Los partidos políticos ponen los candidatos a dedo. ¿Cómo vas a participar en un partido político a sabienda que después, si tenés suerte, hay elecciones? Y si no, tenés que ir a una convención. Y si no, la convención le delega sus facultades a la mesa directiva, ni siquiera al plenario del órgano ejecutivo, a la mesa directiva. Y en la mesa directiva le dice: no, hacé nomás, presidente, tu lista, después te avalamos. Los derechos políticos de los ciudadanos, del afiliado a un partido político que quiere participar. Irigoyen te decía hoy fuera de cámara, Irigoyen decía: las autonomías son de los pueblos, no de los gobiernos. Desde 1853 a la fecha, en materia electoral, nuestra Corte Suprema se viene lavando las manos en el sentido de dejar que estas cuestiones de naturaleza política tengan que resolverse en el marco de las autonomías provinciales. Grave error, porque se le baja el precio y la entidad y jerarquía a los derechos electorales, a los derechos políticos de naturaleza electoral, que son derechos humanos. Ahora, lo que tenemos parece una ley de lemas, que no es cierto que está criticada en todos lados, con la ley de lemas, y se le da otra figura, digamos, ¿no es cierto? Ahora, el tema para mí también se presenta con la selección de los candidatos. Por eso hay quienes criticamos la lista sábana, donde quien confecciona quién va a ir en un lugar o en otro es el partido político y no el ciudadano. Hay una lucha por el primero, segundo, tercer lugar que en la lista, porque se sabe de que a lo mejor más atrás no se alcanzan los votos. Ahora, no se tiene en cuenta, señalabas, no se tiene en cuenta el mérito muchas veces para ser diputado, para ser senador, y tenemos el caso de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados días pasados, ¿no es cierto? Que es un tema aparte. Pero ojalá únicamente fuese el mérito de buscar los mejores. Que le dejen llegar a las personas que juntan los votos.
No podés votar porque este sistema te impide que vos vayas un día determinado a votar por tu candidato dentro de tu partido político, de tu preferencia, porque te soslayan esto y hacen acuerdos. Y esos acuerdos son ni siquiera avalados por nadie, directamente llevados a la justicia electoral para que se homologue, esa es la lista que va. Por eso digo, paso, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que todo el gasto que se invierta, entre comillas, en publicidad, también permita que se abran los micrófonos a la sociedad para que esos partidos políticos que no tienen representación puedan exponer sus ideas. Por ahí se pueden encontrar una sorpresa, porque las ideas que proponen los partidos políticos sin representación parlamentaria pueden ganarle a más de uno que llega 4 años allí y no abre la boca ni siquiera para bostezar. Así es, incluso en el caso que conmovió la Cámara de Diputados, se le preguntó al diputado si qué opinaba sobre la ley. ¿De qué ley? Ni sabía qué es lo que se estaba tratando. Bien, un gusto tenerte con nosotros y seguramente volveremos al tema, a todos estos temas que nos van, los gobiernos nos ponen en el primer lugar con intenciones de favorecer o desfavorecer a determinadas personas. Te agradezco tu presencia. No, por favor, Toto. Y tus conceptos. No, al contrario, te agradezco la invitación y por supuesto más me agrada verte bien y por supuesto participando de la vida cívica de los argentinos. Según la presidenta del Colegio de Abogados de la primera circunscripción, soy ya el decano de los abogados, es decir... Y de los periodistas. Y de los periodistas también. Bien, muchas gracias. No, por favor, seguimos con el programa. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. En una reunión que se realizó en la provincia de Santa Fe, inaugurando un puerto, el presidente anunció la constitución de una sociedad del Estado para tratar el tema del dragado y el balizamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. La declaración de los, de los empresarios y de los exportadores ha sido negativa. La anunciada constitución de una sociedad del Estado para el dragado y el mantenimiento del río Paraná es una pésima señal por donde la miren. Es más estatismo y ya aparecen los chinos con interés en participar de una, de una licitación en la que seguramente la actual empresa holandesa que explota la hidrovía, el dragado y balizamiento, cobrando un peaje de acuerdo a los tonelajes, también se presentará. Y veremos qué es lo que ocurre con esta sociedad del Estado. Tengamos también en cuenta, y como correntinos, tenemos que protestar, porque se habla de la vía navegable troncal Santa Fe-Océano. Es decir, que se ha dividido en 3 partes el tema de la hidrovía. Primero, hay una parte que es argentina, hasta Paso de la Patria, es decir, hasta la confluencia con el río Paraguay. Ahí ya empieza la jurisdicción mixta argentino-paraguaya, y cuando vamos subiendo empieza la zona brasilera y también boliviana, porque Bolivia, con los acuerdos del fin de la guerra paraguayo-boliviana, se le permitió tener un acceso a Puerto Aguirre, que es un puerto sobre el río Paraguay. Entonces, ¿por qué se va a dragar únicamente de Santa Fe al océano? Por lo menos que se drague toda la parte argentina, y después veremos qué pasa con la que son binacionales. Es decir, que se drague también hasta Corrientes,
y entonces tendrá sentido también el puerto de Barranqueras, el puerto que se va a construir sobre el río Paraná, que para mí es el puerto más, digamos, de mayor importancia para sacar los productos de nuestra provincia. Bien, nos quedamos hasta el próximo programa.